Y pues lo único que yo recuerde que ha hecho, y tú me corregirás, que ha hecho el gobierno en Puerto Rico recientemente, es tener una campaña diciendo a la gente que pues, la economía baja, baja la población, eso también vuelve y afecta a la economía. Al final, esa inmigración neta es beneficiosa para los países de altos ingresos. Muchas de estas familias que se van de Puerto Rico y van a la Florida, por ejemplo, ponen a sus hijos cuando llegan allá en la escuela pública. ¿Por qué no lo hacen en Puerto Rico? Bueno, lo que yo pienso que no podemos hacer en la universidad es dejar las cosas en esta pizarra. Saludos, soy el demógrafo Raúl Figueroa y hoy tengo un invitado especial en el podcast. Vamos a estar hablando un poco sobre uno de sus artículos y la persona que tengo invitada es el doctor José Caraballo Cueto. Caraballo Cueto es un economista y catedrático en la Escuela Graduada de Administración de Empresas de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Antes de eso estuvo en la UPR de Calley, donde también dirigió el Centro de Información Censal. Y si tienen duda, si eres realmente un duro en la economía, un momento dado, la revista Diverse lo eligió como uno de los académicos emergentes en Estados Unidos por su labor académica y profesional. Además de esto, fue investigador visitante en la Universidad de Princeton y ha presentado en cientos de conferencias, incluyendo en la ONU y Yale. Además de eso, presidió también la Asociación de Economistas de Puerto Rico. Ha escrito cientos de artículos y es el autor del libro Perspectivas Económicas para Puerto Rico. Pues, Caraballo, gracias por estar aquí en este podcast Más allá del dato para hablar un poco sobre demografía. Y te traje principalmente porque quiero hablar sobre uno de tus artículos que has hecho últimamente, que se llama Does One Size Fit All? An Update to the Debate on Population Growth. O sea, más o menos, sí, que el artículo habla sobre qué nos conviene. Si la población aumenta, si la población disminuye, una población más estable. Quiero que empiece más o menos, si fuese a explicarle este artículo, que es bastante técnico, ¿verdad? Sobre la realidad. Un artículo que está publicado en la revista Mathematical Population Studies. Si se fuese a explicar a alguien que no tenga mucha educación, pero tal vez le interese el tema de demografía, de una forma sencilla y corta, ¿qué tú dirías que es lo principal que tú encontraste al hacer este artículo? Que analiza poblaciones, ¿verdad? Y muchos países por muchos años. Así que habla un poquito sobre más o menos qué fue lo que hiciste y lo principal que encontraste en este artículo y por qué es importante que se hiciera. Sí, claro que sí. Llevamos varios siglos, quizás más de varios siglos, discutiendo si el crecimiento poblacional es bueno o no es bueno para la economía. Y esto pues haya generado debates a nivel académico, pero a nivel también de la esfera de la política pública, e incluso hasta en conversaciones coloquiales la gente pues dice, no, porque X o Y país pues no echa para adelante porque tiene mucha población o viceversa, porque Puerto Rico está estancado porque tiene poca población. Así que me dio la tarea de mirar en el periodo del 1970 al 2019 todas las economías que estaban incluidas en la base de datos del Penn World Table, porque necesito no solamente ver esas dos variables de crecimiento poblacional y crecimiento económico, necesito tener otras variables, porque la economía puede crecer por muchas cosas, no solamente por la población. Así que después de controlar por esos otros factores, encuentro que el crecimiento poblacional tiene impactos distintos dependiendo del nivel de ingreso de una economía. Y no solamente el crecimiento poblacional, sino también miré los componentes del crecimiento poblacional, que es la fertilidad, que es la migración y que es la mortalidad. Esos tres son los componentes. A ver cómo se relacionan, y también vi que no hay una regla general, y ahí es que viene eso del one size fits all, sino que dependiendo del nivel de ingresos, pues hay países que se benefician y países que no se benefician. Lo único que fue común para la inmensa mayoría de los países es que un aumento en la fuerza productiva, o sea, en el número de personas que están en edad productiva, es invariablemente beneficioso para la economía de cualquier país. Ahora, pues, ya fuera de las edades de fuerza productiva, pues, si es bueno o no es bueno, pues eso va a depender de, de qué tipo de país estamos mirando, y eso es algo que podemos hablar más adelante. Tú
cuando haces este artículo, tú divides a los países en economías que tienen pobreza, mediano y rico. ¿Dónde tú ubicas a Puerto Rico? ¿En cuál de esos tres tú ubicarías a Puerto Rico? Pues fíjate que el Banco Mundial hace estas clasificaciones de si es un país de bajos ingresos, un país de ingresos medios, un país de altos ingresos. Y entonces ponen a Puerto Rico como un país de ingresos altos. Así que Puerto Rico estaría dentro de ese grupo de países de ingresos altos. Países de ingreso medio sería entonces el caso, por ejemplo, vamos a buscar un caso por aquí cercano, el caso de Colombia, por ejemplo. Serían ingresos medios, los ingresos bajos, ya estamos hablando de Nicaragua, de Haití. Estoy poniendo ejemplos de casos cercanos a Puerto Rico, pero aquí están 177 países a nivel mundial. Puerto Rico no está incluido porque pues, no tienen datos de la depreciación del capital, que es una de las variables que se necesitan, ni del capital humano, el índice de capital humano. Así que pues eso es parte de los problemas que tenemos en Puerto Rico a nivel estadístico. Sí, yo digo que nosotros tenemos muchas características demográficas, sobre todo de países ricos. Pero la parte económica ahí es la que parece que no estamos más o menos, aunque lo clasifican como un país rico. eh, Aquí, una de las cosas que tú encontraste en el artículo, cuando estamos hablando de migración, por ejemplo, que la migración en los países ricos, pues ayuda, es beneficioso, sobre todo esa inmigración, porque los países ricos por lo general pues tienen unas características que atraen a esa población. Pero ¿qué significa esto entonces en caso de Puerto Rico? Que está perdiendo población bastante, y sobre todo a Estados Unidos, al respecto con sobre todo la parte de migración, y también un poco la parte de fecundidad, porque una de las cosas que tú dices en el artículo es que, mira, la pérdida de población, pues realmente no le conviene, sobre todo a los países ricos no le conviene mucho. Así que si puedes hablar un poquito, elaborar un poquito ese aspecto, eh, para que la gente entienda un poco mejor. Claro que sí. Sí, ciertamente dentro del grupo de países de altos ingresos que tiene despoblación, Puerto Rico está en un caso grupo, ahí está Italia, Japón, Hungría, China, y el mismo, aunque China no está clasificado de altos ingresos, pues estos ingresos no a nivel de país, sino a nivel por persona, ingresos por persona. Así que sí quería hacer esa notita de que encuentro que los países que tienen eh, crecimiento poblacional negativo, o sea, tienen despoblación, están siendo afectados por eso. Eso no es beneficioso para los países de altos ingresos tener despoblación. Esos países de altos ingresos se benefician grandemente por dos componentes de crecimiento poblacional. Uno es la fecundidad o la fertilidad y el otro es la inmigración neta. Eso es inmigración neta, pues de todos los años de todos los países, incluyendo Puerto Rico, viene gente del exterior y viene gente que se va al exterior. En el neto es en el balance final. ¿Cómo queda? Y en el caso de Estados Unidos es así. Aquí tenemos, Estados Unidos tiene personas que se mudan de Estados Unidos, por ejemplo, algunos han venido a Puerto Rico, otros van a República Dominicana, otros van a Europa. Y también tiene gente que va a vivir allá. Al final, esa inmigración neta es beneficiosa para los países de altos ingresos. Y la fertilidad pues, también es buena en términos económicos, o sea, eso beneficia a la economía. Cuando digo que es buena es que lo estoy mirando desde el punto de vista económico, no desde el punto de vista religioso ni cultural, sino que beneficia a la economía. Y este caso de los altos de nivel que encuentro es consistente con otros artículos que hay en la literatura que han medido, pues, por ejemplo, hace poco vi un artículo que salió en el Journal of Labor Economics que miden cuál fue el impacto en España, que dieron una amnistía para inmigrantes que tenían estatus irregular allí. Se beneficiaron cerca de medio millón. Y fue positivo para la economía española. Así que estos datos económicos chocan con la visión de este nacionalismo chauvinista que se está apoderando de muchos países de altos ingresos, donde dicen, no, Estados Unidos es para los estadounidenses, España es para los españoles, no queremos inmigrantes porque se están quedando con nuestros empleos, nos están desplazando, realmente están beneficiando. Y una de las razones por las que beneficia es que estos países tienen unos niveles de producción tan altos que necesitan
mano de obra para eso. Y tienen la tecnología para absorber esa población que llega. Si lo queremos ver en términos más coloquiales, pues miren ahora mismo en Puerto Rico que hay muchísimos proyectos de construcción detenidos porque no hay mano de obra. A la misma vez que se están deportando personas que quieren trabajar y que quieren adelantar esas obras. Así que eso es un hallazgo que me parece consistente con lo que han hecho otras personas. En este caso yo no miré un solo país, yo miré todos los países de altos ingresos que tienen estos datos publicados y pues la mayoría de ellos es positivo. En el caso de los países de ingresos bajos y de ingresos medianos, la inmigración neta es neutral al crecimiento económico. ¿Qué quiere decir eso neutral? Pues que ni afecta ni impacta ni positiva ni negativamente. Es neutral a esos países, que tampoco es que los afecta. Lo que realmente los afecta es cuando la población está bajando o cuando la mortalidad aumenta. Países de ingresos medios y de ingresos bajos, su economía se pueden beneficiar grandemente si bajan la mortalidad. Estamos hablando de países donde la mortalidad es sumamente alta, sobre todo se mueren por condiciones que ya están erradicadas. Por ejemplo, en Puerto Rico, muy pocas personas, tú me corriges, mueren de tuberculosis en Puerto Rico, pero en países, por ejemplo, en África subsahariana, pues todavía eso, lo que es la malaria y la tuberculosis, siguen haciendo estragos. Así que cuando pueden reducir esa mortalidad, pues la economía se beneficia porque muchas de las personas que están muriendo están todavía en etapas productivas. ¿Y qué puede hacer entonces Puerto Rico? Que me imagino que si tú miras la correlación de Puerto Rico obviamente estamos malos. Porque tenemos baja natalidad, ¿en qué sentido? Y tenemos también por lo general, ¿verdad? Aunque el último dato dice que aparentemente hubo más inmigrantes, pero por lo general tenemos más personas saliendo de Puerto Rico. ¿Qué opciones realmente nosotros tenemos entonces? Porque entonces el desarrollo económico, si está atado, como tu artículo muy bien dice, tú hiciste una buena análisis, 177 países, está atado a eso. ¿Qué opciones tenemos reales? Porque entonces es un poco difícil para que Puerto Rico eche para adelante si seguimos así como estamos. Yo creo que en esta vertiente nacionalista de Trump, no sé, yo creo que Puerto Rico no ha hecho suficientes propuestas, porque yo no estoy tan seguro que a Trump le hubiese molestado que en vez de deportar a estas personas para encerrarlas en una cárcel en El Salvador, donde Estados Unidos tiene que pagar, el gobierno de Estados Unidos tiene que pagar por tenerlos presos ahí, si lo hubiesen enviado a Puerto Rico. Eh, y hay personas que dirán, no, pero ¿para qué tú quieres que traigan criminales para acá? No, es que el crimen es estar sin la ciudadanía en Estados Unidos. Porque si realmente tienen algún crimen o lo están buscando por algún crimen, lo juzgan en Estados Unidos y lo meten en la cárcel en el mismo Estados Unidos. Pero estas son personas que simplemente por no tener su documento, pues lo repatrian, pero muchos de ellos están trabajando en restaurantes, en fincas. Yo no sé por qué nos ha propuesto eso, decirle, mira, Puerto Rico va a coger esas personas que tú no quieres, Trump, tráelas para acá y entonces, para que no se vayan, pues hacer como se hace en las Islas Vírgenes, que también es una colonia de Estados Unidos, las Islas Vírgenes norteamericanas, donde para salir, no solamente para entrar a las Islas Vírgenes, sino para salir de las Islas Vírgenes tienes que pasar por aduana. Eso en Puerto Rico en la actualidad no es así. Cuando nosotros vamos a viajar, nosotros no pasamos por aduana, nosotros pasamos por el puesto de control allí, que nos tenemos que quitar la correa y ese tipo de cosas, pero no tenemos que presentarle el pasaporte a un oficial de aduana, que en inglés se llaman US Customs. Y eso, pues, me imagino yo que hubiese sido un buen arreglo para beneficiar esta ideología de MAGA de Trump y a la misma vez beneficiar a la economía de Puerto Rico. Eso es a nivel federal. A nivel local, yo creo que aquí y hay que crear a Puerto Rico como una jurisdicción santuario. En Estados Unidos hay muchos estados y municipios que dicen yo no voy a cooperar con el gobierno federal. Algo así como están haciendo con los gallos, que están prohibidas las peleas de gallos a nivel federal, pero entonces a nivel local las han permitido. Yo vivo cerca de una gallera, y tú también. Y entonces, sí, y entonces por ahí pasa la policía y
no le dice nada. Es una actividad que está prohibida a nivel federal y lo que dice el gobierno de Puerto Rico, bueno, pues que venga el gobierno federal e intervenga con eso. Y yo creo que eso es una forma de lograr atraer más inmigrantes a Puerto Rico, porque pues la mayoría de ellos, la verdad que en todos los países del mundo hay de todo tipo de personas. En todos los países hay gente buena, hay gente criminal, hay gente trabajadora, hay gente que no lo es. Pero en su mayoría estos inmigrantes lo que quieren es trabajar y muchas veces hacer el trabajo que no quieren hacer los locales. O sea, por ejemplo, en el caso de la agricultura, pues en Puerto Rico se pierde mucha cosecha y la gente dice, ah, no, que es que la gente es un vaga. Bueno, la verdad es que casi todos los países, la agricultura está en manos de los inmigrantes. Incluso el mismo República Dominicana, que no es un país de altos ingresos, la agricultura la hacen los haitianos, eh, porque es un trabajo arduo. Entonces los locales se han movido para ocupaciones donde los salarios son mayores, donde se requiere cierto grado de escolaridad. Y yo creo que eso es una de las estrategias que se puede establecer en Puerto Rico. Y número tres, yo creo que aquí con mejorar la educación pública se puede ayudar a bajar el costo de la crianza significativamente, porque hay gente que quiere tener más de un hijo en Puerto Rico o tener hijos, sencillamente, pero el costo de vida es tan alto que le hace prohibitivo muchas veces tenerlo. Y una de las razones es el pago de colegios privados. Muchas de estas familias que se van de Puerto Rico y van a la Florida, por ejemplo, ponen a sus hijos cuando llegan allá en la escuela pública. ¿Por qué no lo hacen en Puerto Rico? Bueno, porque la escuela pública de Puerto Rico en muchos casos, sobre todo en las zonas metropolitanas y en Ponce, en la región de Humacao también, pues bien deficiente. No así tanto en las montañas. En las zonas montañosas en Puerto Rico, ese sistema educativo está bastante a la par en términos de lo que reportan las pruebas estandarizadas con las escuelas privadas, pero en otras zonas no es así. Así que mucha gente hace ese sacrificio de pagar colegios privados y por eso dicen, mira, yo no voy a tener más hijos porque es muy costoso. Así que yo creo que si nosotros logramos mejorar ese sistema educativo en Puerto Rico, podemos ayudar a que más personas, más parejas decidan tener más hijos y así poder ayudar al crecimiento económico. Tú en el estudio, tú estableces una población, como diría uno, ideal, ¿verdad? Que está entre el cero, ¿verdad? Que no debe pasar de 1.75%, 70 y pico por ciento en los países que son ricos, como en el caso de Puerto Rico, que está en esa categoría. ¿Cómo tú estableciste eso? ¿Y tú crees que Puerto Rico pueda llegar ahí en algún momento dado, en los próximos años? Sí, bueno, ese 1,79% de crecimiento poblacional, eso es el promedio mundial de crecimiento poblacional en el periodo del 71 al 2019. Entonces, ahí lo que yo hago es que divido los países en tres. En los países que tienen despoblación, que es el caso del crecimiento poblacional, está por debajo de cero, que es el caso de Puerto Rico en la actualidad. Es decir, la población está bajando. Después cojo otro grupo que está entre 0 y el 1,79, es decir, está por debajo del promedio a nivel mundial, pero por encima de 0. O sea, la población está creciendo, pero está creciendo por debajo del promedio mundial. Y luego entonces hago los que están por encima del promedio mundial de crecimiento poblacional, que es 1,79%. Y ahí encuentro que los países que más se benefician de crecimiento poblacional están entre el 0, que es crecimiento poblacional estacionario, es decir, ni aumenta ni decrece la población hasta el 1,79. Ahí es que están más beneficiados los países. Ya si están por encima de 1,79 es demasiado, y si están por debajo de 0 también es demasiado. Así que Puerto Rico, pues, en ese sentido, si quiere mejorar y beneficiarse de lo que puede contribuir en las dinámicas demográficas de la economía, pues tienen que moverse de estar debajo de 0, moverse a estar por encima de 0. Sí hubo unos periodos recientemente ahora donde la población se está estabilizando después del huracán María, porque la economía ha estado creciendo y eso ayudaba a retener un poco a las personas que se estaban yendo e incluso a traer personas que estaban en Estados Unidos también. Por eso tú señalabas, ya en el 2018 y en el 2023, esos 2 años, se registró inmigración neta en Puerto Rico, que eso no pasaba hace décadas.
Pero el temor mío y de muchas personas es que una vez esta economía deja de crecer, se acaben estos fondos de reconstrucción de María, la economía vuelva a caer y así también vuelva a caer el crecimiento poblacional. Entonces estamos en un ciclo vicioso donde la población baja porque la economía está mala, entonces la economía baja porque la población baja. Y ese ciclo vicioso lo tenemos que convertir en un círculo virtuoso donde aumente la población, mejore la economía, entonces vuelve a aumentar la población. Y para eso, pues yo creo que tenemos una coyuntura ideal en el momento. Tú dices que tenemos una coyuntura ideal. ¿Por qué tú dices esto, que tenemos una coyuntura ideal? En la actualidad, como la economía está creciendo, es verdad que está creciendo por fondos externos, está creciendo de forma raquítica, no es un crecimiento, como diría, wow, un crecimiento de 4 o 5%. Está haciendo que la emigración que habíamos visto antes de María, pues sea un poco más baja. Así que antes de caer en ese círculo vicioso que teníamos antes del huracán María, que era pues la economía baja, baja la población, eso también vuelve y afecta a la economía. Pues ahora estamos en una mejor situación, pero tenemos que mejorarla, porque ciertamente pues la fecundidad en Puerto Rico sigue a la baja, eso no ha parado con esta periodo, con esta coyuntura. Y pues tenemos y la inmigración también ciertamente ha bajado, pues, no están los niveles de antes, pero hubo, por ejemplo, en el 2020, 2021, 2022, hubo años con 20.000 personas yéndose en Puerto Rico en términos netos, es decir, después que le restamos los que vinieron. Así que la situación está un poco mejor que antes de María, pero ciertamente está mejor y no queremos esperar a que la economía caiga para entonces volver a ver lo que vimos antes del huracán María, porque salir de ese círculo vicioso es peor. Obviamente, este artículo está súper interesante y tú has hecho muchas cosas. En Puerto Rico has estudiado demografía, economía, la relación que hay una cosa con la otra. Este gobierno, por ejemplo, te ha contactado a ti para pedirte algún tipo de ayuda en este sentido. Porque yo entiendo que si hay alguien aquí clasificado en Puerto Rico para bregar con esto, porque tú trabajas las dos formas bien, o sea, tú trabajas la parte económica, pero también has trabajado mucho la parte demográfica. O sea, te han pedido ayuda, porque una de las cosas que yo haría si yo estuviese como gobernador en este momento, esta coyuntura que tenemos, es buscar a personas como tú para buscar soluciones. Te han contactado para buscar soluciones y tal vez establecer algún tipo de política pública en estos momentos. Pues no, fíjate, yo creo que aquí en Puerto Rico estos temas se han quedado, se han hablado, pues, lo he visto muchísimas veces reseñado en la prensa, se ha hablado también en medios ya más informales como la radio, Radio FM, programas de televisión. eh, y pues lo único que yo recuerdo que ha hecho, y tú me corregirás, que ha hecho el gobierno en Puerto Rico recientemente es tener una campaña diciendo a la gente que una campaña publicitaria. Y es que como que quisieran resolver todo a nivel de relaciones públicas cuando aquí hay unas causas mucho más profundas que esta. Mucha gente que no tiene hijos, no se trata de que si es cool o no es cool tener hijos. Hay unas razones económicas de peso. O sea, hay personas que si tienen un hijo caen bajo los niveles de pobreza. Ahora mismo están rayando ahí, aquí está el nivel de pobreza, ellos están ahí por ahí cerquita. Si tienen un hijo, caen ahí debajo. Y esto pues no se resuelve con un programa de relaciones públicas y eso es lo único que yo he visto recientemente. Fuera de eso pues no he visto grandes avances. Sí han habido algunos municipios que han decidido ser jurisdicciones santuarias en Puerto Rico. No lo han hecho en términos del beneficio económico que puede traer, sino más bien en solidaridad. Me parece que está bien, pero son una minoría de municipios. Esta propuesta de que se pueda pues, servir como jurisdicción para estos deportados, sobre todo deportados que sean de América Latina, que hablan español, que se pueden integrar fácilmente a nuestra economía, pues no recuerdo que alguien la haya planteado, mucho menos en el gobierno, así que es algo preocupante y parecería
que se piensa que la población pues no es importante. La dinámica demográfica, eso pues no es importante, cuando sí tiene un impacto económico, y eso es lo que entonces mido en este artículo, que no estoy hablando de un caso de un país nada más, sino de la mayoría de los países. Sí hay unos impactos económicos positivos, neutrales, a veces negativos, que hay que tomar en consideración. Eh, pero pues aquí no hay mucha planificación. Si quieres buenos datos, estamos un poco, por así decirlo, al garete. Vimos que habían unos influencers en la fortaleza en estos días, pero economistas, gente que realmente puede ayudar al país, pues nos vemos y no son invitados. Así que, nada, tú tienes cientos de artículos escritos, científicos, muchos de ellos en peer review, como nosotros decimos, ¿verdad? Revistas, buenas revistas, has estado en muchas partes del mundo hablando, tienes un libro, vamos a ver, Perspectivas Económicas para Puerto Rico. Entonces, ¿quieres hablar un poquito sobre el libro en general, qué es lo que hablas en el libro y tal vez dónde la gente puede entonces conseguir el libro de Perspectivas Económicas para Puerto Rico? Sí, pues este año publiqué un libro donde he podido hacer trabajos que he hecho en los últimos años, que hay gente que me dice, mira, eso está muy técnico. Y la razón de que esté técnico estos artículos académicos es porque esto va dirigido a un público técnico, esto no va dirigido a un público general. Y por eso este trabajo que tú haces con este podcast me parece muy bueno, porque entonces es forma de acercar lo que se hace a nivel técnico, quizás abstracto, llevarlo a unos términos que sean más interdisciplinarios y más entendibles para un público general. Y con este libro, pues, traté de hacer eso. Temas que la gente entiende que son como engorrosos, esto de la deuda de Puerto Rico, ¿qué es eso? ¿Qué es esto de los bonistas? ¿Qué es esto de la quiebra? ¿Qué es esto de la Junta de Control Fiscal? ¿De dónde viene? Y lo trato de llevar a un lenguaje un poco más bajado a la tierra, más coloquial, más en arroyo habichuela. Y temas también como, por ejemplo, el rol de la Universidad de Puerto Rico, esto de la pobreza y la desigualdad, que hay pues muchas dudas. Una de las cosas que hago en el libro es pues, desmitificar ideas que se tienen preconcebidas o que se han escuchado mucho de cómo son las realidades de la gente pobre en Puerto Rico, de si la desigualdad es buena, si es mala. Y luego que hago ese tipo de desmitificar de desmitificación, pues entonces paso a propuestas, para no quedarnos en la parte de hacer la crítica, sino también de hacer las propuestas. Y el capítulo ya 4, 5, me parece que ya esos dos sí son de propuestas específicas de alternativas económicas que se pueden establecer en Puerto Rico. Y pues el libro es un libro económico, lo cuesta $19.95, se consigue en la librería Alberto González, y en otras librerías como Laberinto, 787, etcétera. Pues me han llegado buenas eh, críticas constructivas sobre el libro, cosas que aprendieron, cosas que incluso tengo que seguir tratando de desmenuzarla aún más para ese público general, porque lo que no podemos, lo que yo pienso que no podemos hacer en la universidad es dejar las cosas en esta pizarra para el público selecto de nuestros estudiantes, sino que nos enteremos, el mayor número de personas, de lo que está pasando en el país y potencialmente lo que pasa en el mundo. Sí, es una de las cosas por la cual yo hago este podcast. Ahora también te voy a invitar aquí personalmente. Estamos en una comunidad, se llama Comunidad del Podcast, Comunidad de Más Allá del Dato, que cualquier persona ahora mismo está gratuita, cualquier persona puede entrar y vamos a estar discutiendo estos temas, la parte demográfica, también temas económicos. Así que estás invitado para que entres a la comunidad. La abrí esta misma semana, así que es reciente. Así que ahí vamos a estar hablando de estos temas y la gente, pues, tengo un salón abierto virtual así 24 horas, que ahí la gente se puede, si quieren reunirse, pueden entrar y se reúnen y hablan entre ellos si quieren. O sea, que ese tipo de cosas es lo que yo quiero
que se hagan en Puerto Rico, porque estos temas hay que hablarlos. Estos temas hay que discutirlos. Este tema del artículo que discutimos hoy, súper interesante, no solamente para Puerto Rico, obviamente, para prácticamente todos los países del mundo, así que yo espero que eso se distribuya, que la gente vea la importancia de esa relación de demografía y economía y que no todo es igual. O sea, que hay países que se van a beneficiar de una forma y otros países que le va a beneficiar que la población pues, se mantenga estable y otros que la población aumente un poco más. Así que, Caraballo, muchas gracias por aceptar esta invitación. Y nada, sigue para adelante. Así que recuerden, busquen ese libro, Perspectiva Económica para Puerto Rico. Y también muchos artículos. Busquen en José Caraballo, en Google Scholar y vean. Entonces, obviamente hay muchos que son también un poco más técnicos, pero también otras cosas interesantes. Y aquí lo importante es que esto lo lean las personas que tienen que tomar decisiones y que empiecen a tomar decisiones, que es algo que yo estoy diciendo, que empiecen a tomar decisiones y a hacer política pública, porque si no, pues entonces no vamos a echar para adelante. Muchas gracias a ti, Raúl, por tu trabajo y por haberme invitado este día. He disfrutado de esta conversación y ojalá pues que continuemos hablando de estos temas hasta que ya por fin veamos los resultados concretos en nuestra economía. Y a ustedes recuerden también visitar mi página raulfigueroapr.com para que se mantengan al tanto. Ahí va a estar el enlace para buscar entrar a la comunidad directamente. Buscan el tab que dice comunidad y ahí pueden entrar y unirse a la comunidad de Más Allá del Dato. Y además, pues hay diferentes otros recursos que vamos a estar, que hay en la página y que vamos a estar también discutiendo, algunos exclusivamente para las que sean parte de la comunidad. Así que muchas gracias por escuchar este podcast. Hasta la próxima.